Bueno, colocamos berenjenas entonces, ya saben que por una cuestión de tiempo ustedes por supuesto tienen que organizarse y dejar justamente la berenjena reposada en un poquito de agua y sal. ¿Eso para qué o por qué? Para que le saque todo el líquido, todo el excedente, don Julio, Sí. de la cosa amarga que tiene. Exactamente, que es muy característico justamente en la berenjena. Eso forma parte de la berenjena, ese líquido de color amargo y sabor amargo de color oscuro que segrega durante la cocción, ¿eh? Bueno, me sigo organizando. Tengo acá entonces un poco de cebolla que ya voy a justamente sacar la cascarita también. Y voy a cortar en rodajas también los tomates, que voy a hacer la misma cosa, ¿eh? Una vez que se dore muy bien la berenjena, hacemos lo mismo con la cebolla, con el tomate y luego superponemos y armamos entonces una suerte de torre utilizando justamente la berenjena, tomate, cebolla, queso y hojitas de albahaca para que quede realmente algo, primero, muy delicado, porque obviamente vamos a estar sintiendo el gusto de la berenjena con la hojita de albahaca que aporta lo suyo, va a quedar algo espectacular, ¿eh? Bueno, seguimos entonces con la elaboración de nuestro rico gratín. Estamos en la etapa donde voy dorando la berenjenita con un chico de aceite, ¿eh? Con un chiqui de aceite, ¿verdad? Porque muy poquito aceite nada más, señora. Apenas una excusa, ¿verdad? Le voy a agregar un soplito más de oliva, es muy mejor ahí, ¿eh? Ahí apenas un hilito de aceite. Como ya di vuelta, ahora sí puedo empezar a agregarle a cada berenjenita un poco de yucucuín. Puedo agregarle también un poco de pimienta negra, molidita al momento. Ahí está. Al toque es otra cosa la pimienta craseada al toque. Y luego vamos a hacer espacio, vamos a sacar todo eso en un plato, vamos a empezar a trabajar la cebolla, el tomate y luego ya empezamos a armar capa de berenjena, cebolla, tomate, queso, albahaca, berenjena otra vez y llevamos al horno y que se derrita muy bien y queda realmente una exquisitez. Pueden acompañar con una rica ensalada fresca, puede ser una ensalada que está muy de moda utilizar todos los brotes de alfalfa, brote de soja, brote de zapallo, se adereza muy bien con jugo de limón, con aceite de oliva, con un buen acheto balsámico y de hecho viene a ser justamente una preparación más que interesante al momento de acompañar, ¿eh? Bueno, vamos retirando entonces la berenjena, ya está enternizada. Esto no me preocupa justamente dejar que se cocine mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo voy a justamente esto luego llevar al horno para que quede justamente la cocción final con el quesito y de esa forma, ¿eh? Le agrego un soplito a través de aceite, voy colocando entonces las rodajas de la cebolla en la preparación, coloco también en la misma sartén ya los cortes de tomate y seguimos la elaboración de nuestro rico, delicioso gratín de tomate con berenjena, de berenjena con tomate y cebolla, ¿eh? Esto nada más que llevar al horno, que se detiernice justamente, que se derrita el queso y queda realmente espectacular, ¿eh? En el medio ya le puse una hojita de albahaca, al momento de servir le voy a echar un poco de aceite de albahaca también para dar sabor y ahí entonces la berenjena gratinada que es realmente algo delicioso, ¿eh?